Hola, soy Manjo Zárate, @ManjoZárate. Y yo, Francisco Hurtado, de @Gotas del Alma. Y esto es Umbra. Un espacio donde la psiquiatría, la espiritualidad y la experiencia humana se encuentran para explorar las preguntas más difíciles de la vida. No venimos a decirte qué pensar. Venimos a pensar contigo. Manjo, sabes, a lo largo de la vida muchas cosas cambian. Cambian nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestros trabajos, incluso la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y a veces esos cambios, Fran, nos enfrentan a una pregunta profunda. Una pregunta que puede aparecer después de una crisis, una pérdida o una transformación. ¿Quién realmente soy? Amiga, cuando tú escuchas la palabra identidad, ¿qué es lo primero que aparece en ti? Cuando escucho la palabra identidad, lo primero que se me viene a la cabeza es ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Por qué existo? ¿A qué vine? ¿Y a ti? Mira, a mí se me vino automáticamente la pregunta la respondí con otra pregunta. ¿Quién soy realmente? Porque cuando hablamos de identidad, es aquello que nos identifica, ¿sí o no? Sí, claro, es la experiencia interna de ser tú mismo. La historia que contamos de nosotros mismos. Y Totalmente. entonces me pregunto yo, ¿cómo construimos nuestra identidad? Experiencias, vivencias, situaciones, cómo las enfrentamos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo construyen su identidad? Yo pienso, fíjate, desde la psiquiatría, y como siempre yo metiendo la psiquiatría, Pero ese es el punto, es lo que queremos, ¿no? la identidad es esa experiencia interna de existencia, de cómo te identificas, de cómo te percibes ante el mundo, de qué rol cumples en el mundo, de cuán seguro estás y es coherente con tu, digamos, con tu personalidad, que bueno, eso te lo hablaré un poquito más adelante. ¿Cómo es tu desenvolvimiento en el universo, en el espacio en el que estamos? Y es que creo que cuando empezamos a responder esa pregunta de quién soy realmente, parte por, te diría, soy un hombre, soy un profesional, soy un hijo, soy un hermano, soy un amigo. Entonces, el rol que ocupo dentro de mi círculo, dentro de mi vida, soy una persona, perdón, plena, pero la identidad parte de poder identificar qué roles estoy ocupando. Y yo ahí incluyo algo que me parece bastante interesante, y son las etiquetas. ¿Qué etiquetas llevo yo sobre mi identidad? Y me pongo un poco más profundo. Etiquetas que han sido impuestas Por la sociedad, por la sociedad, por la por la cultura y la familia, normativa. por la religión, pongo yo, si nos ponemos más También, álgidos. también, Entonces, ¿cómo construimos la identidad a partir de quiénes somos? Y es la reflexión que queremos traer a colación en este momento para esta conversación que estamos teniendo. ¿Cómo se perciben ustedes? ¿Cómo o cuáles etiquetas les identifican, les pesan? ¿Cuáles etiquetas sienten ajenas? Y me permito hacer tantas preguntas porque el afán que tenemos es iniciar una reflexión en cada uno de ustedes. claro, y ahora yo te hago una pregunta que resumiría todo, digamos, todas estas posturas o todas estas miradas que tú has planteado. Y es, ¿eres la misma persona en tus vínculos familiares, en tus vínculos laborales, en tus vínculos simplemente de existir en el mundo? ¿Eres el mismo con el vecino? ¿Eres el mismo con tus padres? O sea, ¿te identificas siendo exactamente la misma persona o crees que cambian cositas de ti cuando te vinculas o cuando te estás, digamos, enfrente a alguien totalmente desconocido? Mira, yo no hace mucho, man, yo me sentaba y pensaba en un proceso de reflexión muy propio. ¿Y quién soy? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué es lo que busco? Y claro, estamos grabando esto en Santiago de Chile, ambos somos migrantes y eso es una etiqueta que asumimos con mucha responsabilidad cuando dejamos nuestros países.
pero Chile ha representado muchas experiencias, muchos desafíos, migración, separación, lo de mi madre, que también ha sido muy transformador, mudanzas, desplazamientos. Y yo llegaba a la conclusión, en mi caso, que yo soy un Francisco en facetas. Exactamente. Facetas que van madurando conforme acumulo experiencias. Entonces, algo que me encanta hacer, enseñar, como profesor, como docente. El Francisco de hace 12, 13, no, 15 años, cuando inicié con este oficio, no es el mismo que enseña hoy. Hay un proceso de maduración. Pero lo que quiero hacer ver es que yo considero que dentro de mi identidad conviven facetas que no son iguales. Como yo me muestro contigo, amiga, que hay una complicidad y un nivel de confianza muy profundo. No es igual a como me comporto o me muestro con otros amigos no tan cercanos, ¿no? Como soy, como, y ahí va, perdón, la aclaratoria de los roles. Con hijo para mi madre, hijo para mi padre, los vínculos son diferentes. Entonces el comportamiento y la manera de ser también varía. A lo que voy, soy un Francisco en múltiples facetas y todas pueden convivir dentro de eso que yo construyo como mi propia identidad. Claro, ¿por qué te hice esa pregunta? Porque comprendamos que la identidad es algo que se va transformando, es algo que va generando un cambio, es un continuum. Y claro, y te puedo asegurar, Fran, que cuando eras chico, tu comportamiento o tu relacionamiento frente a tu madre era absolutamente diferente al Francisco adolescente, adulto. Sí, totalmente. Con tu padre igual, con tus vínculos igual. En los vínculos, ¿qué sucede? En los vínculos hay que hacer concesiones, hay que dejar no de ser uno mismo, pero sí no puedes obnubilar al otro, porque el otro también tiene una personalidad y también quiere ser el mismo, ¿no? Mira, ahí me entra lo de cientista político. Tu cedes soberanía, en cierta manera, porque parten los acuerdos. Y no solo me refiero a los vínculos de pareja, de amistad también, porque hay muchas diferencias en cuanto a la personalidad. Pero eso en todos los ámbitos. Sí, pero, perdón, eso que mencioné, señores. La rinitis de Francisco y mi tránsito por la influenza. Sí, bueno, yo creo que la influenza me la pegaste tú también. O sea, y probablemente, pero bueno, estamos en invierno, todo se permite. Todo es posible. Pero a lo que iba, querida amiga, decíamos que hay facetas diferentes en vínculos, en escenarios y todo varía. Pero a mí me parece que hay algo que transforma la identidad, las crisis personales. Cuando nos enfrentamos a una crisis, hay un proceso de reconfiguración personal. Cómo percibes, cómo reaccionas frente a determinadas situaciones, qué aprendes, qué no aprendes. Lo hablábamos en los episodios anteriores, dolor, muerte, todas esas crisis personales. Y al inicio yo les decía, una separación reconfigura tu identidad, la pérdida de tu empleo reconfigura tu identidad y eso es algo bien interesante de abordar y me gustaría traerlo a colación e insisto, para que cada uno de ustedes se haga esas preguntas. ¿Quiénes son realmente o cómo se definen a partir de esas crisis? Claro, y que se hagan esas preguntas genuinamente desde la conciencia, porque muchas personas piensan que perdí mi trabajo y tengo que reinventarme. No es reinventarte, perdón, es investigar, es buscar, es inspeccionar en todas las cosas que puedes llegar a hacer sin necesidad de depender de algo en particular. Y perdón que te interrumpa. Y es, por ejemplo, me dedicaba a tal cosa, a tal oficio, pierdo mi empleo, pero la oportunidad que surge no tiene una relación directa con eso que hacía. Entonces, ese cambio, además de permitirme explorar nuevos talentos o nuevas cosas que me apasionen, también permiten redefinir mi identidad. Totalmente, pero hay muchas personas y por eso es que hay un conflicto también con respecto a la identidad. Y por eso creo que estamos abordando este capítulo, porque es como, no, yo soy médica y lo único que sé hacer es la medicina. Porque para lo único que me entrené en mi vida fue para ser médica. Pierdo mi trabajo y, oh sorpresa, me ofrecen, no sé, me consigo un trabajo que no tiene nada que ver con mi arte.
Y automáticamente o me alegro e indago en, oye, voy a ver si realmente esto me gusta, si soy buena en esto también. Permitirse, a eso voy, a permitirse el abordar nuevas situaciones, porque a partir de las experiencias aprendidas, a partir de las experiencias que explores, es que vas a obtener realmente la emoción, el sentimiento y la real opinión de si te gusta o no, de si aprendiste o no. Entonces, eso va a redefinir tu identidad. Claro, no, encontré otro empleo. ¿Sabes qué? Me gusta un montón y no tiene nada que ver con la medicina. Y es como, puedo hacerlo. Entonces, como que muchas veces las personas o se frustran o se enaltecen por hacer realmente otra cosa. Y lo realmente importante es enaltecerte, sentirte orgulloso de que estás redefiniendo tu vida, de que estás redefiniendo tus experiencias y que te estás reinventando en otros planos. Fíjate, o sea, yo te pondría mi caso. Yo soy profesor. Es una manera de ser comunicador, orador. Pero surgió la oportunidad de hacer el podcast y es otra manera diferente de comunicar. Claro. Entonces se redefine esa faceta de comunicador en mi vida. Y eso hablando del aspecto laboral. Pero hablemos un poco entonces de la migración. ¿Quiénes éramos antes de partir de nuestros países? Tu proceso fue un poco diferente al mío, fue más voluntario y temprano, ¿sí o no? Sí, muy temprano. Fue temprano. Yo tardé un poco en tomar la determinación, pero también la situación de mi país me obligó a acelerar el proceso de emigrar. Pero ciertamente no somos los mismos respecto de quienes éramos cuando vivíamos en Venezuela y en Colombia. Efectivamente, porque nos tocó enfrentarnos, no necesariamente enfrentarnos, sino empezar a entender cómo son las otras formas de vivir, cuáles son las costumbres en los otros lugares. Claro, adaptarnos a esos lugares, adaptarnos a nuevas situaciones, de hecho, adaptarnos a nuevos climas, adaptarnos a costumbres distintas. Y yo creo que lo importante del proceso de adaptación, aparte de identificarte con lo que te gusta de verdad, o sea, con lo que decides tomar de esa migración, de ese cambio, es, oye, me gusta el invierno, me gusta el verano, oye, pero también me gusta que exista la primavera. Claro, pero eso respecto a tu vida como migrante. Claro. Empezabas a hablar y decía yo, pero también se reconfiguró el rol que teníamos, por ejemplo, como hijos. No, como hijos, imagínate, Por ejemplo, o el rol que teníamos como pareja. Yo hice el proceso de migración con quien era mi pareja y se reconfiguró la relación, o sea, cambia el cómo se vive. Entonces, el fenómeno de migración también tiene un impacto trascendental sin en la duda construcción alguna de la identidad. Sin duda alguna. Eso reconfigura o nos permite, nos hace redefinir quién soy, quiénes somos. Claro, porque es que ya lo tienes que redefinir desde un lugar de mayor experiencia, de mayor conocimiento, y por eso te digo, desde un lugar donde ya experimentaste otras vivencias, otras situaciones, y donde te tocó, de hecho, ya no tomar ese rol de hijo que está bajo la protección de sus padres y de que si por alguna situación, circunstancia, llegase, no sé, a faltarte algo, sabes que puedes ir a casa de tus padres y no pasa nada. Si es que está afuera y si vivías con ellos, pues entonces estás bajo su tutela. Pero también es un camino hacia la adultez y a la madurez como persona. Cuando migras y lo haces solo, tienes que enfrentarte a eso. Entonces se reconfigura también la relación con tus padres, con tus hermanos, con tu círculo familiar. Estás apartado, no eres ya parte presente de todos los encuentros, las reuniones. Las reuniones. Eso se altera. Pero eso también sucede, por ejemplo, en los procesos de separación. Construimos una identidad cuando estamos acompañados de alguien, pero cuando se decide o se termina el vínculo con esa persona, hay que retomar esos pedazos que quedan y reconstruir una nueva faceta tuya, en la que te redefines como un individuo. Me refiero al hecho de que se hace de manera individual. Entonces lo que quiero es que entendamos de alguna forma que todas las crisis que nosotros atravesamos nos permiten redefinir quiénes somos. Y me gusta pensar que en el curso de nuestra vida eso también se hace de forma voluntaria, no involuntaria simplemente, no es por imposición. Si bien hay situaciones muy difíciles que se viven, que son ajenas a nuestro deseo,
también hay procesos que nosotros llevamos adelante y que nos permiten construir una nueva versión de nosotros mismos. Y sin embargo, en ese proceso no dejamos de tener coherencia con nuestros sentimientos, con los sentimientos que experimentamos desde nuestra niñez, con los valores que bueno, no nos impusieron, pero sí que nos enseñaron nuestros padres, con nuestra crianza. Sí empieza a mutar un poco el qué tomo de estos valores, qué me funciona y qué me hace bien. Pero en definitiva, no dejas de tener, digamos, esa permanencia, esa constancia de tu identidad ya previamente organizada. Empiezas a transformarla y, como bien dices tú, a redirigirla. Pero claro, querida amiga, y digo querida amiga como tratando de ocultar la tos que me afecta, pero desde la psiquiatría, ¿cómo se construye la identidad? Te pregunto a ti porque eres parte de ese mundo. ¿Cómo se ve la identidad desde la psiquiatría? Bueno, desde la psiquiatría, te digo, Fran, es un poco bastante más estructurada la definición, Okay. sí, porque, claro, la identidad está formada a partir de el quién soy, con qué me identifico, cómo me veo, cómo me percibo. También está la parte de, bueno, la persona nace con un carácter y un temperamento que va desarrollando y listo. Eso hace parte de cómo lo puedes ir maleando a lo largo de la vida, ¿no? Ahora, la personalidad es la que constituye estas dos características principales, que son el carácter y el temperamento. Ahora, si fuiste, no sé, una persona irritable, una persona que siempre tuvo todo a la mano, una persona que nunca te tocó sufrir sufrir no vamos a usar ese término ya que lo redefinimos. Eso, estamos reconstruyendo el término. Exacto, entonces, pero sí que tuviste todo fácil en la vida y de repente te tienes que enfrentar tú solo ante estas situaciones de la vida en donde no te va a quedar tan fácil y lo que se te viene no es, oye, voy a pugnar por lograrlo, sino me frustré, soy un fracasado. Entonces eso es como más o menos la distinción característica de lo que es formar la personalidad. Y nosotros los psiquiatras nos fijamos mucho en esto de cómo formaste tu personalidad, cómo fue tu crianza, cómo fue tu crecimiento, cómo fue tu comportamiento, tu conducta, porque sí, desafortunadamente hay distorsiones de la personalidad y esas distorsiones incurren en esa incapacidad, de no poder generar una redefinición de tu vida. Antes de hacer mi aporte, tú no te imaginas el deleite que es para mí verte, y espero que en algún momento ustedes también puedan vernos mientras grabamos los episodios, cuando me enseñas cosas y cuando me hablas. Tu expresión me encanta. Amigo, me encanta. Pero claro, porque cuando yo pienso en la identidad desde la visión espiritual, encuentro algunos conceptos bien interesantes. Por ejemplo, el ego. ¿Qué construye el ego? ¿Cómo me observo adentro? ¿Qué es la autenticidad? Entonces, mi camino en este proceso que llamo vida y que de la espiritualidad he tomado bastantes herramientas, me ha permitido detenerme y creo que la pregunta principal que me he hecho es ¿quién realmente quiero ser? A partir de un proceso profundo de observación. Ahí vienen cosas interesantes como observar la sombra, ver mi oscuridad, entender qué es eso que tengo tan guardado adentro y que de alguna forma, afecta quién soy. Pero lo que digo es, creo que todos los seres humanos atravesamos un proceso profundo de identificación personal y creo que es imposible tener una definición absoluta y permanente en el tiempo de identidad propia, porque se ve afectada conforme avanza la vida. Pero yo no creo que se vea afectada, yo creo que se va a transformar. Perdón, afectado suena como, tiene un sentido como distorsionado. Sí, que no queremos darle. La cosa es, lo voy reconfigurando constantemente, lo voy modificando. Es un continuum de existencia, es un continuum de experiencias,
por eso cuando hablábamos en el capítulo anterior sobre la muerte, tú te referiste a la existencia, al aprendizaje. Vinimos en la vida a adquirir experiencias, dijiste. Eso. Y yo pienso que de eso se trata la identidad, de ir construyendo y transformando las experiencias, tomando lo positivo, lo negativo, pero dándole un significado que te haga bien, un significado que te permita también protegerte y enfrentar los desafíos que diariamente vas a enfrentar en la vida, ¿no? Claro, yo diría que hablamos de la identidad más allá de las etiquetas. Es correcto. Porque, por ejemplo, a ver, yo me formé profesionalmente, estudié, dediqué mucho tiempo Politólogo, señores. a mis títulos y a mis formaciones profesionales. Pero te digo algo, conforme han pasado los años he encontrado otras vertientes del conocimiento que me resultan mucho más atractivas. El tema espiritual y los recursos espirituales. Ya luego les hablaré un poco de aquello que me gusta y me apasiona. Pero es entender que, por ejemplo, la etiqueta de profesional también se transforma. Mucho. La etiqueta de hombre, la definición que yo tenía de hombre, que venía mucho por la narrativa familiar, cómo debe ser un hombre, quién es un hombre, cómo se construye la hombría, eso también lo he redefinido y lo he resignificado en mi vida. Claro, y es ahí donde yo te decía que tú tomas los valores y lo que te enseñaron en tu crianza, ¿no? Pero a lo largo de tu vida y con las experiencias que vas acumulando, te vas dando cuenta de si realmente es necesario verlo, digamos, en este caso, cómo se debe comportar un hombre. Si te cómo identificas con él. Claro, si te identificas o no. O si puedes transformarlo, manejarlo distinto, verlo desde otro lugar. Porque el hecho de que que yo sea mujer, médica, psiquiatra, no, eso no me hace ser una persona que no sea feliz, tranquila, divertida, que pueda expresarme con tranquilidad, desde otro lugar, desde un lugar de menos tecnicismos, de que no estoy siempre en el consultorio y hasta en el mismo consultorio. Mi manera de abordar la consulta y de expresarme y de hacer que sea algo agradable para ambos es desde la empatía, desde la simpatía. Estás resignificando, y eso lo compruebo yo, el rol de la psiquiatra mujer. Por eso deberían seguirme en @manjozárate. Contenido muy interesante y muy instructivo, señores. Los invito porque así como es un deleite verla hablar, es un deleite leer el contenido que comparte. Pero entonces, ¿qué nos ocurre a nosotros como individuos y como personas cuando dejamos de identificarnos con ciertos roles? Y creo que ahí es cuando podemos hablar de un proceso profundo de crecimiento personal. Yo no estoy diciendo que sea algo relativo a religiones, comportamientos, sociedades, aspectos culturales. Me refiero al proceso que ocurre dentro de nosotros cuando resignificamos roles, cuando abandonamos roles, cuando asumimos nuevos roles. Porque en el curso de nuestra vida, aunque yo no soy madre, me voy a permitir tomar el ejemplo de las madres, el rol de madre se va modificando, adaptando, transformando conforme el hijo crece, ¿sí o no? Totalmente. El rol de padre. ¿Y el rol de hijo? El rol de hijo se transforma. Porque, a ver, y volviendo al tema de la migración, cuando yo estaba en Venezuela se sentía un poco de esa tutela y ese calor materno porque estaba al cuidado de mi mamá, aunque ya era un adulto independiente y vivía fuera de casa. Pero cuando migré, cuando estuve afuera, hubo ese sentimiento o esa necesidad de reciprocidad. Entonces me convierto yo en alguna forma cobijo y sustento y apoyo para mis padres, mi mamá y mi papá. Entonces hay una transformación profunda. Y por eso quiero invitar a la reflexión sobre qué ocurre en cada uno de ustedes cuando dejan de asumir o identificarse con determinados roles. Y no sé qué piensas tú al respecto, Manju. Bueno, yo pienso, por eso te decía que de cierta manera a lo largo de la vida nuestra identidad se va transformando, no cambiando, transformando, porque transformar es una palabra que para mí trasciende mucho más.
Porque, que no se pierde la esencia. claro, no pierdes tu esencia, no pierdes ese respeto, amor y demás valores que te enseñaron. Y de hecho, fíjate cómo lo dices tú, pasaste de ser hijo cuidado a ser hijo también cuidador. Exacto. Y eso es lo lindo también que se va aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Que cuando crecemos ya no es algo que se deba imponer el que debemos cuidar a nuestros padres, no, es que queremos hacerlo, el que quiera, ¿no? Ahora, el que no quiera no está obligado. Claro, pero ahí surge algo que llama la atención y es que dentro de ese proceso de transformación podemos decir que es una evolución y que es perder la esencia. Porque cuando nosotros hablamos de esta construcción constante, esta transformación permanente de la identidad, estamos hablando de un proceso consciente en el que esa transformación la integramos y la impulsamos desde decisiones conscientes como seres e individuos pensantes. Mientras que hay procesos en los que nos dejamos llevar por agentes externos, por presiones externas, y comenzamos a perder quiénes somos realmente. Y es ahí en donde digo que esa esencia debe permanecer. Ahora, y es por eso también que te digo que nosotros los psiquiatras buscamos mucho esto de qué tan seguro estás de lo que eres, de quién eres y de cómo eres. Y qué tanto tiendes a ceder o qué tanto tiendes a escuchar. Y esta palabra que tú mencionaste en la construcción del yo, el ego, es algo muy importante también para definir este tipo de situaciones. La identidad está muy definida también por el ego. Claro, pero desde la mirada espiritual el ego también condiciona mucho el desarrollo y el crecimiento. Ok, y también desde la mirada psiquiátrica. Fíjate, otro O punto sea, de convergencia. sí, o sea, es algo que va condicionando mucho. Y dependiendo del nivel de ego que tengas, el ego no debiese ser con respecto al exterior. El ego debe ser por mejorar, debe ser contigo mismo, debe ser Es que yo creo interno, que todo... debe ser un proceso de introspección. ¿Sabes qué he aprendido yo con los años, Manjo? Que aunque somos seres sociales, vivimos o estamos en vínculos constantes, todo el proceso de la vida termina siendo algo netamente individual. De Me acuerdo. valgo de los vínculos, de las personas cercanas, de mi entorno, para alimentar esa construcción que es netamente individual. Y los procesos reflexivos vienen a partir de observación propia. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me siento? Y tú mencionabas, hay algo que no quise interrumpirte, pero es necesario hacerse las preguntas difíciles en la vida. Es muy fácil cuando nosotros tenemos una conversación hacerle las preguntas al otro. Pero ¿qué pasa cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿me gusta realmente quién soy? ¿Estoy haciendo lo que realmente me apasiona? ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero vivir? Y ahí plantea un escenario donde sí o sí debemos observarnos. Exactamente, eso es lo que tú llamas, a lo que yo te acabo de decir, introspección. Totalmente. Si no hacemos introspección sobre cada situación vívida, créeme que te vas a perder un gran aprendizaje, una gran experiencia para avanzar hacia ser alguien mejor, alguien que tiene la capacidad. Mira, es fácil cuando una persona dice que tiene la capacidad, la decisión de poder discernir en ciertas ocasiones o en ciertas, sí, situaciones de la vida. Pero es que hasta para discernir tienes que tener conciencia de lo que realmente estás diciendo, la decisión que estás tomando. Porque quien va después a vivir con esa decisión eres tú. Y eso se va en la toma de decisiones. La toma de decisiones viene a raíz de tener claro tu rol en la vida, tu personalidad, tu identidad. Mira, Y van de la mano, ¿sabes por qué? Porque todo esto conforma la estructura psíquica descrita. En psiquiatría hay una estructura psíquica, señores, descrita por Freud. 100.000 años después, todavía sigue siendo digamos que la pauta, el punto de referencia. Y bueno, la estructura psíquica evalúa mucho este tipo de, digamos,
la usamos para evaluar este tipo de situaciones, de cómo se identifica, cómo se ve, cómo se siente, de cómo se ve, está feliz con lo que es, en fin, después les cuento. Voy a interrumpirte yo porque si no, perdón, nos puedes dar una clase magistral. Pero yo era a compartir que estos últimos años de mi vida, cuando les mencionaba lo de las preguntas difíciles, me han permitido alinearme de una manera más auténtica con quién soy. Y cuando yo me permití preguntarme, ¿estoy viviendo realmente la vida que quiero vivir? Y pude responderme con franqueza, con autenticidad. Entonces descubrí que yo podía hacer cosas que me resultaran mucho más motivadoras, apasionantes. Y ese proceso es muy enriquecedor. Yo siempre digo, es necesario ver la sombra y ver tu propia sombra, enfrentarte a tus miedos. No es un proceso sencillo. Implica apartarte, implica la introspección en sí del ser humano, implica un proceso de apartarse del círculo, del entorno, para poder observarse en tranquilidad. Claro, para poder reconocerte. Exacto, y de allí parte la reflexión realmente auténtica. Y te hago una pregunta. ¿Qué significa vivir para ti de manera más auténtica, amiga? Intentar ser en esencia lo que genuinamente soy. Pensar de acuerdo a cómo soy, hacer las cosas que me gustan, sentirme cómoda conmigo misma, sentirme que estoy haciendo las cosas que quiero hacer, no dañar al otro. Me parece que eso hace parte fundamental de lo que te puede permitir vivir de manera más auténtica la vida. ¿Y a ti? Hay una frase que yo siempre te comparto, o sea, te lo he dicho un par de veces y se te dibuja una sonrisa así de satisfacción, porque te digo, me miro al espejo y me gusta lo que veo, me gusta a quien veo. Me encanta. Y eso de vivir más auténtico, para mí ha sido un proceso de alinear los roles que asumo en la vida, porque estamos viviendo en sociedad y obviamente hay una estructura normativa que condiciona cómo interactuamos. Pero es decir que lo que hago ahora está más alineado con lo que realmente deseo y vino a partir de ese proceso profundo de reflexión. Y lo que yo quiero hacer ya para ir cerrando este espacio de conversación es invitarlos a ustedes a poder responderse la pregunta, ¿quién soy realmente? Porque a partir de allí puedo encontrar una cantidad de datos profundamente enriquecedores para vivir la vida que realmente quiero vivir. Entonces, te puedo decir, Fran, mientras conversábamos, pensaba entonces que quizá la identidad no es algo fijo, ¿cierto? Tal vez es una conversación permanente entre quienes hemos sido, quiénes somos y quiénes estamos llegando a ser. Y es que quizás, amiga, una de las experiencias más humanas sea descubrir qué podemos cambiar sin dejar de ser nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Entonces, quizás el verdadero umbral de esta conversación sea comprender que no estamos obligados a permanecer iguales para sentirnos completos. Y que cambiar no significa perderse. Tal vez significa acercarse un poco más a quien realmente somos. Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos nuevamente en el próximo umbral. Hasta entonces. No venimos a decirte qué pensar. Venimos a pensar contigo.